¿Será que has sido engañado por el diablo con respecto a la segunda venida de Cristo Jesús? No te sorprendas, no te molestes, esto es muy posible. La segunda venida de Cristo es un tema muy importante en las Escrituras y seguramente el diablo, el gran engañador, quiere ocultarte la verdad con respecto a esto y quiere llevarte a otros senderos. Una de las teorías más erradas es la teoría del rapto secreto. Quédate hasta el final del video y entenderás claramente por qué esta teoría no está basada en las Escrituras y es un engaño satánico. Comencemos hablando acerca del origen de la teoría del rapto secreto. Realmente debemos remontarnos a la época de la Reforma Protestante. Al ver que el protestantismo iba creciendo, la iglesia establecida de la época, la Iglesia de Roma, decidió lanzar lo que se llamó la Contrarreforma, que en gran medida constituía permear al protestantismo con doctrinas que nada tenían que ver con las Sagradas Escrituras. Inclusive idearon en esto de la Contrarreforma una distinta interpretación profética, como fue el futurismo. Fue así como se fue gestando. Pero para ir al propio nacimiento de lo que conocemos como el rapto secreto, debemos ir al siglo XIX. El rapto secreto está fuertemente ligado a lo que se conoce como el dispensacionalismo. Es decir, que la historia de la iglesia se divide en distintas etapas o dispensaciones. Muchos creyeron esto. Ahora, ¿quién es el padre de esto? Esto sucedió allá por la década de los 1830 y el creador de la idea del rapto secreto fue un clérigo llamado John Nelson Darby, quien vivió desde el año 1800 hasta el año 1882. Él era un clérigo anglo-irlandés y él fue uno de los fundadores de los conocidos hermanos de Plymouth. Es considerado como el padre del dispensacionalismo y fue él el que empezó, como ya dijimos, en la década de 1830 a hablar de lo que se conoce como el rapto secreto y a hacer la interpretación de lo que conocemos como el rapto secreto. ¿De qué se trata la idea que John Nelson Darby empezó a producir con la idea del rapto secreto? Bueno, decía de que antes de la venida de Cristo, exactamente 7 años antes de la venida de Cristo, malinterpretando la profecía de las 70 semanas de Daniel, capítulo 9, antes de la venida de Cristo, 7 años antes, la iglesia sería arrebatada misteriosamente. Iban a desaparecer los fieles de Dios. La iglesia fiel de Dios iba a desaparecer de en medio del mundo. Cristo iba a arrebatarnos en un acto secreto. Luego, después de esto, habría de iniciar la tribulación. 3 años y medio después del arrebatamiento, habría de aparecer el anticristo. Y 3 años y medio después, cuando se cumplieran finalmente los 7 años, Cristo Jesús habría de venir para iniciar su reino milenial. Esto es a grandes rasgos resumido, pero conciso, lo que conocemos como el rapto secreto. Esto fue lo que formuló no la Biblia, no el protestantismo. No se había formulado una creencia así hasta antes de John Nelson Darby en la década de los 1830. Esto empezó a propagarse, esto empezó a tomar fuerza. Especialmente tuvo gran auge cuando en 1909 apareció lo que se conoce como la Biblia de referencia de Scofield. El teólogo C.I. Scofield editó esta Biblia y la publicó, y en ella incluyó todos los pensamientos dispensacionalistas que ya John Nelson Darby había enseñado. Esta Biblia empezó a darse a conocer por todas las iglesias, especialmente por las iglesias protestantes de Estados Unidos. Y esta Biblia empezó a promover la idea del rapto secreto, del dispensacionalismo de John Nelson Darby. Esta Biblia se convirtió en una de las principales herramientas que los predicadores en las iglesias protestantes de Estados Unidos utilizaban. Así que esto le dio un gran auge a la teoría del rapto secreto.
Otra de las cosas fue que a lo largo del siglo XX, el rapto secreto se empezó a difundir, ya vimos primeramente por la influencia de la Biblia de referencia Scofield, pero ahora los predicadores evangélicos empezaban a darle fuerza. E incluso muchos de estos pastores, muchos de estos predicadores decían haber tenido visiones donde Dios les revelaba que el rapto secreto era una realidad, cosa que no va acorde a las Sagradas Escrituras. Los fundamentalistas y los evangélicos entonces en Estados Unidos empezaron a propagar, a predicar esta idea. Luego con los medios de comunicación masivos, la radio, luego la televisión por cable, se difundió aún más a través de los teleevangelistas utilizando los medios de comunicación. También los escritores, muchos escribían acerca de este tema, dándole cada vez mayor propaganda. Una de las principales propagandas que recibió fue cuando salió a partir de 1995 la serie de libros Left Behind, Dejados Atrás, de Tim LaHaye y de Jerry Jenkins. Ellos empezaron, estas eran unas novelas, no eran libros teológicos, eran una serie de novelas que Tim LaHaye y Jerry Jenkins empezaron a escribir y tenían que ver con lo del rapto secreto. Y esto muchas personas lo tomaron como libros de teología, libros válidos, pero le dio un gran impulso a la teoría del rapto secreto, especialmente cuando basados en estos libros empezaron a hacerse películas y series de televisión que hacían que esto se difundiera aún mucho más. Pero ¿realmente podemos afirmar con la Biblia de que hay un rapto secreto? ¿Realmente esto tiene un sólido así dice Jehová? Vimos de que ni siquiera durante la época de los padres de la iglesia, ni durante el desarrollo de la iglesia, se habló de nada de esto. La teoría del rapto secreto es algo muy reciente, como ya hemos visto. Y lo que ha sucedido es que ha tenido una masiva difusión dentro de muchos, en medio de muchos círculos. Ahora, ¿cuál es la supuesta base bíblica para hablar de un rapto secreto? Básicamente, quienes defienden, quienes predican y enseñan la teoría del rapto secreto, utilizan básicamente 3 pasajes de la Biblia. Uno de ellos es el que está en 1 Corintios capítulo 15, versos del 51 y 52. El otro es el de Mateo capítulo 24, versos 40 y 41. Y el otro es 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Pero, ¿es esto cierto? ¿Realmente estos textos están avalando y hablando de un rapto secreto de la iglesia, como muchos han enseñado? Vamos a estudiar primero 1 Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52. Veamos qué nos dice el apóstol Pablo aquí y veamos si realmente está hablando de un rapto secreto. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Qué es lo que dicen los que defienden la teoría del rapto secreto? Que cuando Pablo dice en un abrir y cerrar de ojos se está refiriendo al rapto secreto. Pero notemos lo que dice el texto. El texto, para empezar, no habla de nada secreto. Cuando dice un abrir y cerrar de ojos, se refiere a que va a ser en un instante, en un momento, que va a ser algo rápido. No está diciendo que va a haber secreto. Segundo, no está hablando de que serán arrebatados. Está hablando de que en ese momento los muertos en Cristo resucitarán. Los fieles de Dios que han muerto resucitarán. Y que después de eso, juntos, todos habrán de ser transformados. Este cuerpo mortal, este cuerpo lleno de pecado, este cuerpo lleno de corrupción, habrá de ser transformado por un cuerpo que no lleva más la corrupción de la muerte, que no lleva más la corrupción del pecado. No hay nada en este texto que nos indique que este evento va a ser secreto, especialmente porque si lo lees de nuevo, el texto dice claramente que habrá, dice, una trompeta, dice, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, reafirma el apóstol Pablo. Es decir, ¿qué secreto puede haber
cuando las trompetas están sonando. Y es que en la antigüedad, cuando un rey venía, las trompetas eran tocadas por los heraldos para anunciar que el rey estaba viniendo. Lo mismo, cuando Cristo Jesús regrese, Él es el Rey del universo, Rey de reyes y Señor de señores, y los ángeles tocarán las trompetas. Entonces, no habla en ningún momento de nada secreto. Aún nos falta estudiar el texto de Mateo y el texto de la primera carta a los tesalonicenses. En nuestro próximo video, nosotros estaremos explicando, analizando a la luz de las escrituras, interpretándolo con las propias escrituras y veremos si realmente hablan de un rapto secreto. No te puedes perder nuestro próximo video. Y si te ha gustado, pues dale me gusta, comparte y comenta. Y no dejes de suscribirte para más contenido. Dios te bendiga.